A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo llega a existir un texto sagrado como la Biblia? La idea de que simplemente, no sé, cayó del cielo se queda bastante corta. La realidad es mucho más interesante. Vamos a desentrañar juntos ese viaje, ese proceso alucinante que va desde una experiencia divina hasta la palabra que podemos leer en un libro. La pregunta del millón es esta, ¿verdad? ¿Cómo algo que se percibe como un mensaje divino acaba tomando la forma de un libro escrito por manos humanas? Bueno, pues la respuesta es mucho más compleja y, la verdad, más fascinante de lo que solemos imaginar. Normalmente tenemos en la cabeza una imagen muy simple, casi un mito. Dios dictando palabra por palabra a una persona que, pasivamente, se limita a escribir. Pero la realidad es otra cosa. Es algo mucho más rico, un auténtico diálogo entre lo divino y lo humano, que se despliega a lo largo de la historia de toda una comunidad. Ojo, que aquí el protagonista no es un individuo, es un pueblo. Muy bien, pues para empezar a desmontar esa idea del dictado divino, lo primero que tenemos que hacer es repensar la figura del profeta, entender qué es y qué no es. Es que el profeta no es una especie de medium que ve cosas ocultas o recibe mensajes secretos del más allá. Nada de eso. Como dice esta cita, es, ante todo, un ser humano de carne y hueso, metido hasta el fondo en los conflictos sociales, políticos y económicos de su época. Y aquí está la clave de todo. La revelación profética no consiste en recibir información secreta. Consiste en saber leer la historia, en interpretar los acontecimientos. Es ser capaz de discernir, en medio de todo lo que pasa, una llamada de Dios a actuar con justicia, con bondad, a buscar algo más grande. ¿Vale? Si la revelación sucede dentro de la historia, a través de personas de su tiempo, ¿cómo es esa experiencia? ¿Qué vive el profeta a nivel personal? Fijaos qué curioso, porque la llamada profética casi siempre sigue una especie de guión, una estructura muy clara. Primero, hay un encuentro con lo divino que lo desborda todo. Después, viene la reacción más humana que existe, la resistencia, el miedo, el ¿por qué yo? Luego, una confirmación, una señal divina que ayuda a superar ese miedo. A partir de ahí, se le da una misión muy concreta, para un lugar y un momento específicos. Y quizá lo más importante, la promesa de apoyo. Yo estaré contigo. O sea, no es una orden y ya está, es el comienzo de una relación. Pero que nadie piense que esta relación es un camino de rosas. Al contrario, la vida del profeta suele estar marcada por el conflicto, por el sufrimiento, y es precisamente ese dolor, esa herida que comparte con su pueblo, lo que le da credibilidad. Habla desde la experiencia, no desde la teoría. Por todo esto, un profeta es muchísimo más que un simple cartero de Dios. Su vida entera, sus acciones, sus palabras, hasta sus sufrimientos, se convierte en parte del mensaje. No solo entrega un mensaje, es que se convierte en un portador de una presencia. Su propia existencia es un signo para la comunidad. Y esto nos lleva a una idea fundamental. La revelación no es un evento privado o individual, es un asunto de toda la comunidad, es un proceso colectivo. Aquí hay un concepto que es absolutamente central, el de revelación progresiva. ¿Qué significa? Pues que la fe de un pueblo no es algo estático, no es una foto fija. Al contrario, va madurando, evolucionando, haciéndose más profunda a través de las crisis y los grandes acontecimientos de su historia. Y este esquema lo ilustra a la perfección. Durante el Éxodo, la experiencia clave es la liberación de la esclavitud, así que a Dios se le entiende como un liberador. Más tarde, ya sentados en la tierra, la gran pregunta es cómo organizar una sociedad justa. Y durante la tremenda crisis del exilio, cuando todo se viene abajo, la fe se vuelve más interior, más sabia. Cada etapa histórica obliga a la comunidad a entender a Dios de una manera más profunda. Muy bien, ya tenemos la experiencia viva del profeta y la fe en evolución de la comunidad. Pero ¿cómo se da el salto de todo eso a un texto escrito? Pues aquí es donde entra en juego la idea de inspiración. La inspiración no es que Dios dicte y un humano escriba como un robot, no. Es el proceso, que es a la vez humano y divino, que consigue traducir una experiencia de fe real y vivida en un lenguaje, en una historia, en definitiva, en un texto que pueda servir de guía a la comunidad. Y esta inspiración, además, tiene como dos caras, dos dimensiones. Por un lado, la que podríamos llamar existencial, que es esa toma de conciencia personal, profunda, de la llamada de Dios en la propia vida. Y luego, la hagiográfica, que es el paso de comunicar esa experiencia para que sirva a los demás, para construir comunidad. Una no puede existir sin la otra. Claro, todo esto nos obliga a darle una vuelta a una palabra que a veces se malinterpreta mucho: infalibilidad. Si los textos son tan humanos, si nacen de la historia, ¿dónde queda la verdad divina? Pues desde luego no en la perfección literal o científica de cada frase. A ver, lo único que se considera absoluto,
infalible es la voluntad de Dios de traer salvación, vida y plenitud. Por lo tanto, los textos sagrados son verdaderos y fiables en la medida en que son un camino seguro que nos guía hacia esa meta. Su verdad no está en el dato histórico o científico, sino en la dirección que señalan. Y con esto llegamos ya a la parte final. Teniendo todo esto en la cabeza, ¿cómo deberíamos acercarnos a estos textos hoy en día? ¿Cómo leerlos? La primera conclusión es bastante clara. La Biblia no es un manual de instrucciones, ni un código de leyes, ni un libro de ciencia que haya caído del cielo tal cual. Es algo mucho más potente, mucho más vivo. Es la memoria de un pueblo, el testimonio de su largo y a veces muy conflictivo diálogo con Dios a lo largo de su historia. Por eso, leer estos textos de una forma responsable exige ciertas actitudes. Para empezar, humildad. También exige ponerlos a dialogar con nuestra propia realidad, con nuestro contexto. Nos pide no olvidar nunca que nacieron de una comunidad y para una comunidad. Y sobre todo, nos pide tener la mente y el corazón abiertos para dejarnos interpelar, para que su mensaje nos cuestione y nos transforme. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si de verdad la revelación es un diálogo vivo, un diálogo continuo entre Dios y la humanidad a lo largo de la historia, la pregunta es inevitable. ¿Dónde y de qué manera continúa ese diálogo en nuestro mundo de hoy?